Estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy nos encontramos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y esta es la clase número 10 de este libro y vamos a entrar en Pablo visitando a Corintio. Y esta es él está en el segundo viaje apostólico y de ahí en el 18 también él entra en el tercer viaje que tiene que regresar, ¿okay? Y quiere ir a Jerusalén. Ahora, una introducción. Corintio era una ciudad que es un poquitico diferente a las otras que él había visitado. Las otras, la mayoría estaban entregados más a la idolatría. Corinto era una ciudad que estaba entregada a todo lo que era exceso. Exceso de idolatría, exceso de tomar, exceso de beber, exceso de comer, glotonería, emborracharse, la fornicación y el adulterio era abundante en este pueblo de Corintio. ¿Qué hizo? Pablo entra en una ciudad que es dada al exceso de pecado. Y por eso luego tú ves que Pablo tiene que escribirle una carta, 2 cartas y se piensa que hasta 3 cartas de Corintio a los corintios para ayudarlos, porque hazte la idea que Corintio estaba localizado en lo que hoy nosotros conocemos, vamos a decir, era un ambiente más pecaminoso, yo pienso. Hazte la cuenta en el sur de la Florida, el área de South Beach, que es hotel, discoteca y todo tipo de problema que se arma en esa área por el pecado. Hazte de cuenta vivir en la ciudad de Las Vegas, donde es prostitución, alcohol, el jugar los juegos, lugar de desnudez por todos lados. Hazte de cuenta que estás viviendo en esa ciudad. Y Pablo ahora tiene que ir a predicar a esta ciudad de Corintio. Entonces, casi siempre esta ciudad, en todas vamos a decir, en el teatro de ese tiempo, depictaban siempre a Corintio, cuando se describían a Corintio, un borracho. Y también a una prostituta. Habían templos de prostitución en Corintio que la gente iban, y esto no eran, le llamaban las vírgenes, pero no eran vírgenes, eran prostitutas del templo. So, el lugar estaba bien saturado de pecado. Y ahora Pablo va a entrar ahí. Vamos a empezar en el capítulo 18, capítulo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, y fue a Corintio. Y halló ahí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Porque cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este asunto? Había una profecía en Hechos 11:28, vete a traer unos capítulos, por un profeta llamado 11:28. Mira, dice en el 11:28, levantándose uno de ellos llamado Agabo, dado a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces él está escribiendo históricamente de lo que sucedió, pero hablando de la profecía de lo que iba a venir. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esta gente se dieron de cuenta que iba a haber un hambre en la tierra por una profecía de un profeta llamado Agabo. Y su movida de espíritu y de mente fue de mandar enseguida una ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabían que eran los judíos que iban a ser expulsados de Roma, iban a tenerse que ir. Entonces la multitud iba a crecer, ya Jerusalén los cristianos en Jerusalén estaban sufriendo persecución, y ahora se le iba a agudar el problema. Nótate que nadie le tuvo que decir a esta gente que dieran el diezmo, que dieran la ofrenda. Esto salió de ellos, de decir, tuvieron el conocimiento de lo que iba a pasar, el profeta vino y avisó, y el profeta nunca viene para hacer lo que él quiere o para dar la profecía que él quiere. Él tiene que hablar, bueno o malo,
lo que está en la mente de Dios. Y es lo que tiene que decir el profeta. Y ahora, esta gente se encontraron en Roma y Pablo se encuentra con ellos, con Priscila, llamado aquí la natural de Ponto, recién venido de Italia, Priscila, su mujer, y ahora se unen ellos y Pablo se pone a trabajar con ellos, haciendo carpas, haciendo tiendas. Él cosía carpas y diseñaba carpas, ese era su oficio. Y ahora, mira, ahora dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Pablo obviamente tenía la costumbre de entrar a la sinagoga, como sabemos, en cada ciudad que él se encontraba. Y entró aquí y dice que discutía. Ok, nosotros tenemos un mal uso, y vuelvo y lo digo, de mucha de la fraseología que nosotros tenemos, de discutir. Para nosotros es pelear, contender con la gente, insultar a alguien. Eso no es discutir. La palabra que se emplea aquí es dialegomai, de donde sacamos la palabra diálogo. Y es decir por completo o una exposición completa. Lo que Pablo estaba haciendo, cuando decía aquí la palabra discutir, razonaba, es otra palabra también que se puede usar. Razonaba en la sinagoga a través de todas las escrituras completas de quién era Jesucristo. ¿Ok? Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. Tenemos que hacer una aclaración aquí porque hay una mala traducción en este pedazo del texto. Y es una mala traducción porque no te deja ver exactamente qué es lo que está sucediendo con Pablo. Dice aquí que la traducción dice que él estaba entregado por completo o entregado por entero a la predicación. Esa palabra, entregado por entero, las palabras que se usaron originalmente en el griego era sungeo, dos palabras, y neuma. Sungeo es compelar, dejar perplejo, afligir o preocupar, estar angustiado, apretar o constreñir. Pero eso le dice aquí que estaba entregado por entero. No, él estaba constreñido en su alma, en su espíritu. ¿Por qué? Porque la próxima palabra que se usa para describir esto es la palabra neuma, que es espíritu, que es corriente de aire. De ahí es donde sacamos la palabra neumático. Respiración o soplo o brisa, que es la misma palabra que se usa cuando el Espíritu viene sobre ellos en Pentecostés. Él estaba constreñido en su espíritu por la palabra. La versión antigua de la Reina Valera del 1909 dice, Pablo estaba constreñido por la palabra. Es la traducción que se usa, es una traducción que da a entender qué es lo que estaba pasando en su corazón. Entonces, la traducción, el escritor de la traducción, entonces tuvo que hacer la traducción de, bueno, por esta razón entonces se había entregado por completo a la palabra, pero todavía estaba trabajando de día. Pablo trabajaba de día y después, aparentemente, en los días de reposo, él predicaba la palabra. No estaba entregado por completo sin trabajar, que ya lo mantenía la iglesia, porque esa es la interpretación que cogemos, que pensamos que estamos entregados por completo a esto y ya no hacemos más nada. Entonces, eso tengo que aclararlo porque no estaba en el original escrito de esa manera. Ahora, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, de esta hora me iré a los gentiles. Ahora, Pablo no estaba diciendo que ya él no iba a predicar más en las sinagogas que él fuera a la ciudad. Pablo estaba diciendo que ya con ellos su trabajo había terminado, porque luego vemos que Pablo otra vez va a la sinagoga. Pablo no se estaba contradiciendo y diciendo, no, yo no voy a predicar más a los judíos en la sinagoga y nada más que voy a ir a los gentiles, sino que en esta ciudad ya él había hecho su trabajo con ellos y le había dicho quién era el Cristo y ellos se habían sacudido la ropa y él le dijo, mira, la sangre está sobre su cabeza y yo estoy limpio de este asunto. Esto es algo que se usaba en el diálogo para decir, mira, el problema ha cesado ya. Ahora, versículo 7. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahora mira, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Cree el principal de la sinagoga. Esto lo vemos ahora históricamente, por primera vez. Y muchos de los corintios, oyendo
creyeron y eran bautizados. Dice que muchos de los corintios, muchos creyeron y eran bautizados. Nosotros tenemos la costumbre de cuando leemos la carta a los corintios, lo que pensaba que Pablo le estaba predicando a una gente que no eran salvos. Y que todos no eran salvos. No, muchos eran salvos, eran unos cuantos que estaban en desorden y los pastores estaban permitiendo el desorden. Pero vamos a ver lo que dice Jesucristo acerca de esto. Mira, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se habían convertido mucha gente. Entonces tú piensas, él va a las otras ciudades que no tienen tanto pecado y no se convierte mucha gente. Y aquí Dios declara que en una de las ciudades más pecaminosas del tiempo y de esa región, Dios dice que Él tiene mucha gente, mucho pueblo. ¿Por qué? Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, que donde sobreabunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Esto no es que tú peques ahora para que tengas más gracia en tu vida, sino que en el mundo pecaminoso, donde hay mucho pecado, entre más pecado hay, va a sobreabundar la gracia para que mucha gente se convierta. En lugares como prisiones se están convirtiendo mucha gente. En lugares de esclavitud que estaban metidos en religiones ocultas, en pueblos y naciones, que el pueblo entero y el país entero practica la idolatría. Dios está salvando mucha gente en la India, en lugares como Cuba, que está oprimido. Dios está haciendo grandes milagros en estos lugares. En esta ciudad que era la más pecaminosa de todas, Dios está haciendo una obra tremenda. Mira, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Tuvo un tiempo con ello largo, porque a esta gente obviamente le hacía falta mucho trabajo. Entonces Pablo tiene que escribirle 2 cartas, una para corregir y la otra para agradecerle que se habían corregido. ¿Ok? Y ahora, pero siendo Galión procónsul de Acaya, procónsul era un alcalde o posiblemente un gobernador, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: mira, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Esto es algo muy interesante, que un gentil dice: yo no quiero estar metido en asuntos de la iglesia. Hoy el gobierno en muchos países está metido en asuntos de la iglesia, y la iglesia se quiere meter en los asuntos del gobierno. Y los asuntos de la iglesia son los asuntos de la iglesia, y el asunto del gobierno son los asuntos del gobierno. El gobierno, la gente ha malinterpretado la constitución de este país, de decir que hay una separación entre el Estado y la iglesia. Lo que la constitución dice y prohíbe es que el gobierno establezca una religión nacional, pero no que la iglesia esté sujeta al gobierno de este país, por lo que el gobierno dice que puede decir y no puede decir. No hay una separación entre el Estado creada y la iglesia, sino que la iglesia no puede establecer una religión, y el Estado ha establecido una religión, y se llama humanismo, y se llama evolución, y lo está enseñando como si fuera una religión. Y eso es lo que tenemos que entender de lo que está pasando el día de hoy. Mira, 15. Pero si son cuestiones de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Parece que ya habían reemplazado a Crispo, y a Crispo no podía ser el principal de la sinagoga porque se había convertido él y toda su casa. Y eso siempre es interesante, que toda la casa se convierte. Hay que predicarle al padre de la casa, pero hay que estarse seguro también que se le predique a los restos de los miembros de la casa. Y le entraron a golpe a este hombre los griegos. No fueron los judíos los que le entraron a golpe, fueron los griegos. 18. Más Pablo
habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía un voto. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Qué voto hizo Pablo? Pablo raspándose la cabeza. Esto suena algo como oculto. Esto lo vemos en las cosas ocultas que se hacen con la santería. Pero ¿por qué Pablo se había raspado la cabeza? Porque estamos familiares en el área natural, pero no entendemos el área bíblica. Ok. Vamos a Números, para que entiendas qué tipo de voto es este. Este es el voto llamado el voto nazareo. Y Pablo había hecho un voto. 6:18. Vete al 6:18. De Números 6:18. Vamos a empezar en el capítulo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Esto es ser separado o consagrado a Jehová. Pero espérate un momentico. Ya bajo la gracia Pablo estaba consagrado a Jehová, ya estaba separado, ya era santificado por Dios. ¿Qué es este asunto? Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ojeo, no comerás. Todo el tiempo del voto de su nazarateo no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Si se muere su padre, se muere su madre, él tiene después que hacer un sacrificio para poderse acercar a ellos. Si no, tiene que ignorarlo y seguir con su... Él está separado para Jehová en este tiempo. Acuérdate, estamos hablando de la ley, no estamos hablando de la gracia. No lo juntes. Ok. Si aún, versículo 7, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato. Será santo a Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá, y el octavo raerá. Entonces dice ahí, y él el día octavo traerá 2 tórtolas, 2 palominos al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión, a hacer un sacrificio. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a cuanto del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Eso tenía que hacer, si él se contaminaba con un muerto, entonces tenía que hacer un sacrificio por ese asunto, ¿ok? Y se consagrará, versículo 12, para Jehová los días de su nazareato. Traerá un cordero. Ahora dice que y se consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareteo. Ahora, esta es pues la ley del nazareo. Escucha, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareteo. Si él viola la ley y se contamina con muerto, tiene que hacer todo ese sacrificio. Pero ahora, para cumplir el nazareteo de él, tiene que hacer esto. Dice, en el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto,
y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto para ofrenda de paz. Todo esto está hablando con expiación de pecados, expiación del hombre, que ya el hombre no tiene que hacer si está en Jesucristo. Pero mira, además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Él se rala la cabeza, el pelo empieza a crecer otra vez, no se puede pasar cuchilla hasta que no llegue al templo y haga los sacrificios, y de ahí se quita el pelo y los quema sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote las espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y la pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere rayada su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después del nazareo podrá beber vino. Esta es la ley de nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazarateo, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato. Él está, acuérdate que habían salido de Jerusalén todos los apóstoles, todos los pastores, y habían acordado que a los gentiles no se le imponieran estas cosas. Quiero que te acuerdes una cosa: Pablo era un judío, Pablo no era gentil. Pablo todavía quería ir a Jerusalén a guardar la fiesta, Pablo quería ir a hacer todas las ceremonias y hacer todos los ritos bajo la ley. Pablo coge y circuncisa a Timoteo y hace una serie de cosas que tú no entiendes por qué él hace, porque él era judío, él no era gentil. A nosotros no lo pertenece nada de esto, de hacer nada bajo la ley, de lo que estaba de rito bajo la ley. Él viene a cumplir este nazarateo, creo que en el capítulo 25, cuando llega a Jerusalén. A ver si estoy correcto. 21 creo entonces. Tengo aquí, déjame ver. 21-24, perdón. 21-24, me confundí. Mira, dice. Mira. Ok, mira, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hablaban reunidos todos los ancianos, y los cuales después de haberles saludados les contó por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio,
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Hay un problema aquí. Tienes los judíos que han creído, millares. El hermano le está diciendo, tú no sabes cuánta gente ha creído aquí en Jerusalén. Y son celosos por la ley. Pablo tiene después problemas serios con este asunto en las cartas que le escribe, porque dice, maldito es aquel que no cumple todo lo que está en la ley. Pablo está pasando por una época de crecimiento y de conocimiento. El erudito, el maestro Pablo, el que enseñaba, el que estudió a los pies de Gamaliel, el profesor Pablo, tiene que pasar por un tiempo también él de crecimiento. Mira, que son celosos por la ley, pero se le ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Le están diciendo qué hacer. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, también igual que a Pablo. Tómales contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informe acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Guardando la ley bajo la gracia? Mira, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo que habían acordado, que no le pongan esta carga a los gentiles. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron manos, dando voces, varones israelitas, a ayudar. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes también visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, y a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad comió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo y le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Pablo no pudo cumplir con su voto. Yo creo que el Espíritu Santo intervino y le dijo, Pablo, tú no tienes nada que ver con este asunto. Yo sé que a los gentiles se le han dicho que no, y yo sé que tú eres judío y estás acostumbrado a la ley, tienes que cumplir toda la ley, pero tú estás bajo gracia. No le dejaron cumplir el voto. No llegó a rasparse la cabeza. No llegó a hacer la ofrenda y el sacrificio. Porque Pablo después le habla a la gente, y léete las cartas de él después, y él dice, no, de ninguna manera. Maldito, porque dice la Biblia que maldito es aquel que no cumple con toda la ley. Vamos a ir entonces al 18:24, donde él había hecho después del voto. El 19, perdón. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿Dejó allí a quién? A Priscila y Aquila, que estaban con él. ¿Ok? Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estamos hablando que él, otra vez, que él estaba exponiendo las escrituras completas acerca de quién era Jesucristo. Las cuales, nótate esto es impresionante, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Dice, sino se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Nótate, en todas las sinagogas
Vamos a ver el Espíritu Santo obrando en todo esto. En todas las sinagogas que Pablo llegaba, nadie quería saber de él, de lo que él estaba predicando. Y él llega ahora aquí, a Éfeso, y la gente de la sinagoga le está rogando que se queden con él. Y él dice, no, de ninguna manera, yo me tengo que ir. Yo no te acabo de entender, Pablo. Por un lugar dice que la gente no quiere creer en la sinagoga y te vas para los judíos. Y ahora que tienes la oportunidad de estar en la sinagoga, no, porque tienes que llegar a Jerusalén y tienes que apurarte, porque tienes que guardar tus ritos de la ley en Jerusalén, porque tú eres judío. Ah, no, mira lo que dice. Mira, escucha. 22. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso. Entonces él no estaba en Éfeso, él había brincado y había ido por otro lado. Y llega a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Párate aquí un momentico. ¿De dónde sale esto? Pablo se va de este lugar que ellos le estaban pidiendo que se quedara, y llega otro hombre a Éfeso, en el lugar de Pablo, que era un judío de Alejandría. ¿Qué es lo que era Alejandría? Alejandría es una ciudad que se encontraba o se encuentra en Egipto. Él era judío, pero había nacido en Egipto. Acuérdate que se habían dispersado por todas las naciones los judíos. Alejandría era la ciudad donde estaba la biblioteca de Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría. Tenía, dice, que alrededor de 700,000 volúmenes de libros en esta biblioteca. Era una ciudad culta, era una ciudad donde la educación era lo más importante. Este hombre había sido instruido, porque de la manera que se habla de él, era elocuente. El tipo estaba instruido, es como ser graduado hoy en día de la Universidad de Miami, de Oxford, de Princeton, de todas estas universidades grandes. Este hombre había salido de ahí. Luego esa biblioteca se quemó. Esa biblioteca fue fundada por Alejandro el Magno. Cuando él conquistó el mundo, fundó esa biblioteca en esa ciudad. O esa ciudad fue fundada por él. Y después la biblioteca. Y esa se quemó luego. Él viene de un lugar de un alto nivel de enseñanza y de cultura. ¿Ok? Y dice que él cogía, mira, dice, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la Escritura. Cuando se está hablando de las Escrituras, no se está hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Acuérdate que en esta misma Alejandría fue donde se hizo la traducción del hebreo al griego, del Antiguo Testamento hebreo al griego. Se hizo la traducción aproximadamente entre 250 y 150 años antes de Cristo por 70, 72 rabinos. Hicieron esta traducción, ¿ok? En esta misma ciudad. Él conocía bien, era bien instruido en el Antiguo Testamento, como Pablo era instruido en el Antiguo Testamento. Este hablaba instruyendo en el camino del Señor, era instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. El tipo parece que era para comunicar, era un comunicador excelente, tenía una energía, lo que le llamamos hoy una persona bien dinámica, ¿ok? Hablaba y enseñaba diligente, concierne al Señor, aunque lo único que conocía era el bautismo de Juan. Él enseñaba acerca del Mesías a través del bautismo de Juan. El bautismo de Juan lo que le hacía al judío es que se arrepintiera de su pensamiento, para arrepentimiento, y que creyera que después ya Dios iba a mandar al Mesías en esos días, en el tiempo de Juan. Y que la gente entendiera que el Mesías iba a venir, y hasta Juan lo anuncia y declara que él es el Mesías. Entonces lo que este hombre conocía era el bautismo de Juan y las enseñanzas de que venía el Mesías, y él sabía acerca del Mesías, cómo iba a ser el Mesías, aunque no lo había conocido, ni sabía todavía de Jesucristo. Solamente en el camino del Señor
hablando de que cuando viniera el Mesías, él iba a ser así, y se iba a reconocer, y todo el mundo estaba enseñando. Entonces, mira lo que pasa. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Le enseñaron exactamente quién era el Mesías, quién era Jesucristo. ¿Por qué? Porque él aquí dice, y hablaba mira, el 25, y estaba y había sido instruido en el camino del Señor, siendo el Espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hablaba que el Mesías iba a ser así, iba a sufrir, iba a pasar todo esto, el Mesías es así, 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 y lo describía perfectamente al Mesías, pero no sabía de él exactamente. Entonces les pusieron más excelentemente. Nótate que los maestros, Aquila y Priscila, a este hombre elocuente, obviamente Apolo, que era elocuente, era bien instruido y era bien conocido de las Escrituras. El tipo tenía, parece que, un espíritu bien humilde, porque recibió instrucción de alguien que no estaba reconocido como maestro. Eso es interesante. Ahora dice, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le anunciaron, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de gran provecho. ¿Por qué? Porque ya Pablo había pasado por este lugar. Entonces mandan a Apolos a que enseñara. Apolos parece que era un maestro, de la palabra, porque ya habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora tiene ya una cara y una persona a quien ponerle el Cristo, Jesús. Antes solamente él conocía acerca del Cristo, pero no conocía acerca de Jesús, el Cristo. ¿Ves la diferencia? Entonces, cuando esta gente, aquí le Priscila, le explican, mira que Jesús, ese es ese Mesías que tú estás predicando, que Juan predicaba en el desierto, entonces él empezó a enseñar. Ahora mira lo que pasa. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, ve, ahora se están pasando de camino, estos dos están entrando y saliendo, se están cruzando los caminos, pero no se llegan a ver. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos. Nótate que Pablo primero está en Éfeso y dice, no, yo no me puedo quedar con ustedes. Brincó, llegó a Apolos, Apolos hace todo este trabajo, y Pablo viene para atrás y se encuentra con unos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Creyeron a quién? Creyeron a Apolos, que le había predicado. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que es lo único que conocía Apolos, aunque conocía ya que Cristo era el Mesías, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y dijo Pablo, Juan bautizó, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Él está aclarando qué es lo que predicaba Juan, que después de él vendría el Cristo, que es Jesús, y es lo mismo que entendía Apolos, que vendría el Cristo, pero no sabía que el Cristo era Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando escucharon esto, entonces fueron bautizados por agua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Nótate que no vino en ellos, dentro de ellos. El Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es una cobertura exterior, no es algo interior, porque eso viene en el momento que tú crees. Por este bautismo del Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Nótate que no solamente hablaban en lenguas, sino profetizaban. Este es el error hoy en día, que tú solamente oyes a la gente hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y repitiendo algo que tú no entiendes, pero en nada edifican. ¿Ve? Y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo
por espacio de 3 semanas, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ok. 19, 18. Dos cosas que él hacía. En el 8. Discutiendo y persuadiendo. Enseñaba completamente todas las escrituras y persuadía que este era el Cristo. Ok, ahora. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Se fue de la sinagoga, entonces se mantuvo todo el tiempo enseñando en una escuela de un griego, de un gentil, que tenía una escuela en esa ciudad. No sabemos si la escuela era de religión o la escuela era educacional, vocacional, no se sabe. Pero dice, cada día en la escuela llamado de Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, una escuela prestada o alquilada, no se sabe. Pero ahí estaba él y ya no enseñaba en la sinagoga. Estuvo por espacio de ¿qué? De 2 años enseñando en el área de Asia. Mira, que todos los que habitaban, escucha, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. ¿Te acuerdas cuando inicialmente él iba a pasar por Asia y dice que el Espíritu le prohibió que predicara ahí? Pero ahora Dios lo lleva para atrás a esta área y dice que por predicar de aquí todo Asia ya ha conocido el Evangelio de Jesucristo. Las cosas son en el tiempo de Dios. A veces nosotros no entendemos por qué estamos haciendo algo para Dios, pero no vemos el fruto o vemos un impedimento y pensamos que es Satanás el que nos está trayendo problemas siempre. A veces Dios diciendo, mira, yo quiero que tú hagas esto por aquí y hagas esto por acá, pero tú insistes en hacer esto por aquí. Y eso yo lo he tenido que tratar de aprender en las cosas de Dios, porque eso me ha costado dificultad aprender ese tipo de lección. Mira, entonces dice, viene la palabra de Dios, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Obviamente hay milagros ordinarios y hay milagros extraordinarios que hacía a través de Pablo. Mira, ¿cuáles eran estos milagros extraordinarios? Porque todo el mundo tenía que imponer manos o tenía que declarar. Con Pablo era diferente el asunto, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, le llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que eran estos delantares? Acuérdate que el oficio de Pablo era hacer carpas. Y Pablo trabajaba en un lugar del mundo donde es muy cálido, es bien caluroso. Pablo sudaba durante el día y él tenía que tener unos paños, unas toallitas, para quitarse el sudor del cuerpo mientras que estaba trabajando, para que no le cayeran los ojos. Yo quiero que tú te pongas en un lugar un momentico, porque hoy esto se ha usado para comercializar este tipo de milagro. Si tú me mandas a mí el diezmo, tú me mandas a mí la ofrenda, yo te voy a mandar a ti el pañito verde, te voy a mandar este pañito, y si tú te lo pones encima, tú vas a ser sanado. El pañito no tiene nada, eso es una estafa. Esto era algo que Dios hizo extraordinariamente a través de Pablo. El sudor de Pablo, las toallitas que él usaba para quitarse el sudor, la gente la usaba para ponérselo arriba a los enfermos para que sanen. ¿Tú te imaginas que tú estés, una mujer que esté grave de fiebre en su casa y esté enferma, y que su marido venga y le diga, mira, te voy a poner un pañito? ¿Y qué es lo que hace ese pañito? Ese pañito es todo el sudor que recogimos de Pablo. Mucha mujer te va a decir, ni me toques con eso, es una asquerosidad. Piénsalo. Ponerte arriba del cuerpo un paño sudado de otra persona que ha sudado todo el día. Por eso es lo que Dios hacía a través de esto. Entonces, cuando te dicen que te van a mandar un pañito, está el pañito verde, está el pañito amarillo, está el pañito de este color, eso es una estafa. Mira, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no tenían una relación con Jesucristo, simplemente habían escuchado que Pablo estaba haciendo esto y yo digo, vamos a probarlo también, a ver si se funciona. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Solo eran una serie de exorcistas, los hijos de este hombre, que dijeron, vamos a hacer un ministerio. Bueno, no, porque papá es el jefe de la sinagoga, es el jefe de los sacerdotes y nosotros tenemos derecho a hacer lo que a nosotros nos da la gana. Ese es hoy en día el problema que hay en muchas iglesias, que los hijos de los pastores, porque se ven que son hijos de pastores, quieren hacer lo que le dan la gana. Dios no lo ha llamado a eso, ese no es el ministerio de ellos, pero porque son hijos de los pastores hay que darle las primeras posiciones a ellos. No limpian baños, no recogen sillas, no trabajan en el parqueo, pero ya cuando tienen un poquitico de edad lo montan en el púlpito y lo ponen a predicar. Porque son hijos pastores, porque tienen derecho de ser. El ministerio en el Nuevo Testamento jamás es heredado. El que llama al ministerio, el que da los dones, las habilidades y los talentos es Jesucristo. Los hombres no tienen derecho por heredad a pasarse al ministerio. Eso es algo que viene de la religión popular y viene del judaísmo. Y muchos hombres tuviste que le causaron grandes problemas a sus hijos por dejarle estar en el ministerio que Dios no lo había llamado. Pero bueno, eso es otro asunto. 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo. Perdón, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. No reconocían. Estos hombres no tenían relación con Cristo, simplemente estaban haciendo lo que le daban la gana. Y el hombre, quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les dieron una golpiza severa. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora escucha lo que pasa. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El que cree, dice la palabra que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. El problema es que hoy en día el hombre quiere manipular esta situación. Especialmente el evangelista quiere darle validez a su ministerio. Y muchos de los hombres quieren que vean que su ministerio es válido. Entonces hacen unos llamamientos y unas exhortaciones y unas movidas de emociones para causar que la gente vengan al frente, levanten su mano y testifiquen por aquí, testifiquen por allá que han creído. Lo primero que sucede en el corazón del hombre es el creer. Y la confesión viene por naturaleza de creer. Pero lo que queremos nosotros es que tú vengas adelante, alce tus manos, repitas una oración, y porque ya tú repetiste la oración, esto te hace salvo. Y todo a través de una manipulación emocional o una manipulación que se le hizo al hombre de ofrecérsele algo que no está en el Evangelio para que venga a Cristo. Si tú vienes a Cristo, tú vas a tener prosperidad. Si tú vienes a Cristo, se te va a resolver el matrimonio. Si tú vienes a Cristo, va a haber sanidad en tu vida. Y la gente no han creído en su corazón, pero lo que pasaron adelante porque lo empujaron. No, dale, ven, está el amigo al lado, dale, que esta es tu oportunidad. Y ellos no han creído. Simplemente hicieron por compulsión, hicieron por motivación lo que se le había hecho. Escucha. Daron cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínate esto, 50,000 monedas de plata eran la cantidad de libros que había en esa ciudad, en Éfeso, que estos tipos habían cogido todos sus libros de hacer magia, de hacer brujería, de santería, y lo quemaron. Hoy vemos gente que se convierten a Jesucristo y todavía tienen a todos los santos puestos en las paredes. Todavía tienen todos los collares. Todavía tienen las cartas. Todavía tienen los asuntos y no se salen de esas cosas. Yo dudo, muchas de las veces que yo veo la manipulación, yo veo gente llamado al altar
y llamado a que confiesen a Cristo y nunca se le predicó el Evangelio. Se terminó el mensaje, se terminó, y ahora, si tú no conoces a Cristo, yo quiero que tú pases al frente para que lo conozcas como tu Señor y Salvador. Eso no es el creer. Tú ya le mandaste a hacer a alguien algo que ni conoce. Yo quiero que ahí donde tú estés, si tú quieres tener una relación con Cristo, Cristo no te manda que tú tengas una relación con Él, Cristo te manda que tú le creas. Y que te arrepientas del pensamiento que tú tenías vano de acerca de quién era Dios y quién era Cristo. Si tú no puedes mandar a alguien a que venga a creer algo que tú no le has enseñado qué es lo que es, no le has predicado, que Jesucristo es la única manera de venir a Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo, si crees que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Si tú no le has predicado eso, tú no tienes derecho a llamar a alguien al frente y decirle, si tú haces esta oración, porque lo que estás haciendo es diciéndole a ellos qué decir sin ellos conocer lo que han creído o si han creído. Y por ende, mucha gente pasa al frente esta semana y pasan al frente la semana que viene y pasan al frente por 15 semanas consecutivas a recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que Cristo entre en su corazón, y cosas que no es el Evangelio y que no han creído. Entonces tú ves que la gente años tras años sigue viviendo la misma vida, pero lo que han aprendido es ir a la iglesia, han aprendido a pedir perdón, han aprendido, si yo confesaré mis pecados, Dios me va a perdonar todos mis pecados, y siguen viviendo una vida pecaminosa y nunca cambian. Y lo que están haciendo es teniendo una vida religiosa, pero no tienen una relación con Cristo. Están haciendo obras, están sirviendo. Nótate que acuérdate que los hombres se le aparecieron a Cristo y dijo, no, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y Dios le dice, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque tienes que conocer el Evangelio y tienes que aceptar que Él es la única manera que vas a entrar al cielo. Él no es una de las maneras que vas a entrar al cielo. Él es la única manera que vas a entrar al cielo. Tus santos no te pueden salvar, tu religión no te puede salvar, tus creencias no te pueden salvar, solamente creyendo que Jesucristo resucitó de los muertos y que Dios lo resucitó de los muertos y que Él murió por todos tus pecados, no por algunos, no por algunas de tus maldiciones generacionales, por todas. Y rompe el yugo de esclavitud, y es la única manera que tú vas a tener salvación y vida eterna y vas a ir al cielo. Si hay otra manera que tú estás creyendo que puedes ser salvo, entonces tú no eres salvo porque no has creído por completo. Tienes que creer que Él es la única manera. Mientras que te quedes de uno, hay gente que yo conozco que están en la iglesia y están diciendo que no, que también yendo a esta iglesia o yendo a esta religión, que también pueden ser salvos acerca de unas cositas que ellos hacen. Y llevan años en la iglesia y todavía no saben que la única manera que puedes ir al cielo es a través de Jesucristo. De la única manera que vas a tener perdón de pecado es a través de Jesucristo. Y no confiesan su pecado voluntariamente y no sacan de su vida sus ídolos y no sacan de su vida, hay que estar diciéndole todo lo que hacer, entonces ya se convierte en algo de 3 pasos. Es igualito que el alcohólico anónimo. 10 pasos para esto y 3 pasos para lo otro, y lo que tenemos es una serie de gente siguiendo pasos a tomar, pero no tienen convicción en su corazón que lo tienen que hacer automáticamente. No hay una revelación del Espíritu en su vida. Esta gente lo tuvieron. Ahora escucha, pasadas estas cosas, Pablo propuso en espíritu, no el Espíritu lo propuso en él, sino él se propuso en su propio espíritu de hombre, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Vamos a dejarlo ahí porque está un poco largo el estudito este que vamos a hacer y hay muchos detalles ahí que tenemos que hacer. Entonces vamos a dejarlo aquí en el capítulo 19, versículo 23. Entonces la próxima vez vamos a tomar el estudio de ahí en adelante. ¿Le parece?